Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana, una semana en la que el coronavirus llega finalmente a la Casa Blanca. Vamos a ver cuáles son los temas que me gustaría repasar con ustedes en esta semana. La semana 40 ya de este año 2020. Comenzamos con la hospitalización de Donald Trump por COVID-19 y lo que significa para la política estadounidense, los enfrentamientos en el Cáucaso entre Azerbaiyán y Armenia y las tensiones internacionales que generan, la retirada de Capriles de las elecciones parlamentarias en Venezuela y finalmente la cumbre extraordinaria en la que la Unión Europea buscó una postura común para muchos de sus problemas de política exterior. Bueno, una noticia que por supuesto le ha dado la vuelta al mundo ha sido el contagio y la posterior hospitalización del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una noticia que muchos veían venir a raíz de la forma un poco laxa en la que el presidente se había atenido a las medidas de distanciamiento social y de precaución por coronavirus. Y así como lo titulaba aquí Yahoo Noticias, los mensajes a Trump tras su positivo entre el recupérate y el te lo dije. El recupérate haciendo por supuesto referencia a los mensajes de aliento que vinieron de varios líderes mundiales, pero él te lo dije viniendo sobre todo de sus críticos y del Partido Demócrata que aprovecha estas circunstancias pues para insistir en el hecho de que el manejo de la pandemia de parte de Trump y de su gobierno ha sido tan desastroso que incluso pues no pudo escapar el mismo presidente de este virus. Hay que hablar aquí por supuesto de las implicaciones de este internamiento en el hospital, pues en realidad que son pocas siempre y cuando la salud de Donald Trump sea buena. El presidente ha enviado mensajes de texto y también en video a sus seguidores, sobre todo a través de su cuenta de Twitter, así que en estos momentos parece que la salud del presidente está bien, pero también hay algunas versiones contradictorias sobre los reportes que brindaron los médicos de la Casa Blanca. Se hablaba de que en algún momento la situación fue bastante preocupante, de que los signos vitales del presidente no eran buenos, así que a ciencia cierta no se sabe exactamente qué tanto puede estar afectando el virus a la salud del presidente, en especial porque no hay que olvidar que hay una crisis de credibilidad en Estados Unidos, tanto de las informaciones de la Casa Blanca, que han sido falsas en muchas ocasiones, como de los medios de comunicación que han brindado informaciones sesgadas en muchas ocasiones. Así que es muy difícil en estos momentos medir bien esa situación y ese es uno de los problemas. Pero si no hay implicaciones políticas inmediatas, porque el presidente sigue en funciones y a cargo, es decir, no hay cambios en estos momentos en el gobierno, sí puede haber cambios y efectos muy significativos en el Partido Republicano. Y así como lo titulaba aquí Los Angeles Times, el coronavirus se inserta en el círculo íntimo del presidente Trump y en la Casa Blanca, esto haciendo alusión al hecho de que hay muchos infectados en el entorno del presidente, incluyendo a personas claves en su campaña y también a algunos senadores republicanos que, recordemos, están intentando instaurar a esa nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Este proceso podría estar en riesgo si no hay suficientes senadores para llevar a cabo este voto antes de las elecciones cruciales de noviembre y por supuesto la campaña electoral de Donald Trump podría verse afectada de forma positiva o negativa de esta infección dependiendo de cómo lo maneje el presidente y de cómo interpreten los estadounidenses que su mandatario ha sido infectado con una pandemia, con un coronavirus que en repetidas ocasiones ha dicho que no es muy grave, que no afecta tanto la salud de las personas y que por ende más bien está a punto de acabarse y de que va a volver la vida a la normalidad muy rápidamente si es que es elegido presidente. Y también va a depender, por supuesto, de cómo aproveche Joe Biden esta situación. En estos momentos ha intentado pues dar una señal de apoyo por una parte, pero también recortar a los electores que esto es nada más una señal más de la importancia y de la seriedad del coronavirus que Biden lógicamente quiere en el centro de la campaña electoral. Bueno, una noticia que proviene en realidad todavía de la semana anterior, pero que ha seguido en los titulares a lo largo de toda la semana, han sido los enfrentamientos en la región del Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán. Así como lo titulaba aquí el Universal de México, reportan combates entre Armenia y Azerbaiyán en región separatista.
Bueno, esta región separatista es la región de Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj, dependiendo de cuál nomenclatura se utilice, y es una región en disputa que ha sido en realidad objeto de enfrentamientos durante muchísimos años, desde el siglo XX incluso. Así como lo vemos aquí, por ejemplo, en el mapa, para darnos una idea, tenemos aquí la frontera entre Azerbaiyán y Armenia. La región de Nagorno-Karabaj es una región que está militarizada por ambos países, pero sobre todo por fuerzas armenias. Y es que a pesar de que internacionalmente se reconoce que esta región es parte del territorio de Azerbaiyán, es una región que desde el punto de vista cultural tiene una población armenia. Así que esta es la razón por la que ha sido siempre objeto de disputas y por la cual se considera una región separatista. Y estos enfrentamientos han existido, como ya les decía, desde inicios del siglo XX, siempre han sido más o menos intensos hasta que hubo en los años 90 una firma de un alto el fuego y desde entonces en realidad se había calmado un poco el asunto. Durante toda la época en la que tanto Armenia como Azerbaiyán eran además parte de la Unión Soviética, no había habido realmente tantos enfrentamientos, pero ahora sí volvió a recrudecerse la situación. Azerbaiyán asegura que tuvo que reaccionar a agresiones de Armenia, mientras que Armenia dice que fue en realidad Azerbaiyán el país que generó altas provocaciones y que esto fue el desenlace o lo que dio lugar a estos enfrentamientos. Importante resaltar aquí que a pesar de que no es una región tan grande, es una región montañosa, sí puede tener un cierto peso económico y estratégico, sobre todo para la explotación petrolera, y por esa razón hay también respaldo de las potencias de la región para un país o para el otro. Así como lo titulaba aquí, por ejemplo, TRT de Turquía, Turquía estará al lado de Azerbaiyán en la defensa de la patria, así lo dijo el presidente de la llamada Gran Asamblea Nacional de Turquía, así que Turquía aquí respaldando muy claramente a Azerbaiyán. Recordemos que Azerbaiyán, a diferencia de Armenia, es un país con una mayoría musulmana. Y aquí hay que destacar también que Armenia, por supuesto, por su lado, tampoco está solo. Rusia respalda tradicionalmente más a Armenia en esta situación. Así que podría escalar el conflicto también con la intervención internacional de una forma similar a la que está ocurriendo en Siria, por ejemplo, y esa es la razón por la que hay enorme preocupación. En concordancia también los llamados internacionales, sobre todo de la Unión Europea, para que cesen estos enfrentamientos, para que cesen los ataques, pero el problema va a ser que la mediación va a ser bastante difícil y probablemente aún si ya deja de haber una escalada directa del conflicto en estos momentos, probablemente no se resuelva en el largo plazo siempre y cuando las condiciones continúen como se han estado dando hasta ahora, de manera que este conflicto sigue yendo y viniendo constantemente. Bueno, esta semana vimos también el próximo episodio de lo que no puede dejar de denominarse una saga política en Venezuela en torno a las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre. Y es que recordemos, como les había contado aquí en el repaso semanal, que en una movida que pocos esperaban, el líder opositor Enrique Capriles, que antes había sido candidato presidencial y el principal líder de la oposición de Venezuela, desafió al que se considera actualmente todavía líder de la oposición venezolana, que es Juan Guaidó, diciendo que a diferencia de Juan Guaidó, Enrique Capriles sí iba a participar en las elecciones legislativas y que iba a incentivar a los partidos políticos a inscribirse. Esto con el fin de que no ganen todos los asientos en la nueva Asamblea Legislativa los allegados al chavismo y a Nicolás Maduro. Bueno, después de haber revolucionado en realidad esa oposición venezolana y de haber causado un enorme revuelo, ahora Enrique Capriles dijo que rechaza las legislativas en Venezuela si no hay observación de la UE. Esto en referencia a la observación internacional que el mismo gobierno de Nicolás Maduro le solicitó a la Unión Europea. El trasfondo de esto es que Enrique Capriles estaba dispuesto a participar en estas elecciones legislativas, pero con ciertas condiciones que desde un principio eran poco realistas porque se sabía que era muy difícil que fueran a cumplirse. Y en especial hablamos aquí pues de esa observación internacional de entes de renombre, si se quiere, o que tienen una cierta credibilidad, como lo es la Unión
Unión Europea, por lo menos en opinión tanto de la oposición de Venezuela como del mismo gobierno de Nicolás Maduro, que invitó a la Unión Europea a participar como observadora. Sin embargo, la Unión Europea respondió a esta solicitud diciendo que podía participar como observadora, pero no el 6 de diciembre, es decir, que necesitaba más tiempo y que invitaba al gobierno de Nicolás Maduro a aplazar la fecha de las elecciones. Bueno, Nicolás Maduro respondió, el gobierno de Venezuela dijo que considera inadmisible la solicitud de la Unión Europea de postergar las elecciones legislativas. Por supuesto que la argumentación de Nicolás Maduro es que Venezuela es un país soberano que decide cuándo tiene elecciones y cuándo no, pero la Unión Europea estaba imponiendo esta condición como un requisito si es que quiere que la Unión Europea participe como observadora. Y aquí el conflicto central de todo esto es qué tanta credibilidad y legitimidad va a tener ese proceso electoral del 6 de diciembre. El gran problema en las elecciones anteriores de Venezuela ha sido que las entidades internacionales y los observadores han dicho que no es un proceso transparente, que no es un proceso legítimo, que el Centro Nacional Electoral, que es el encargado de la organización de las elecciones, utiliza recursos del Estado para apoyar al chavismo y a Nicolás Maduro. Y por esa razón es que parecía haber un interés muy grande de parte de Nicolás Maduro en que este proceso electoral fuera percibido internacionalmente como un proceso transparente y legítimo. De ahí, por ejemplo, que hubo liberación de los que se consideraban presos políticos y que también hubiera pues esa invitación a la ONU y a la Unión Europea a participar como observadores. Ahora todo esto queda en el limbo, no solo con las instituciones negando esa participación, sino también con la misma oposición una vez más en contra de Nicolás Maduro y del chavismo. Bien, esta semana la Unión Europea intentó hacer lo que siempre le cuesta hacer, que es encontrar un consenso y una postura común en temas de enorme sensibilidad internacional. Era una cumbre específicamente dirigida a los asuntos de política exterior, es decir, entre otras cosas, por ejemplo, el manejo de la Unión Europea, de sus relaciones con China. Recordemos que en estos momentos la Unión Europea está bajo el mandato de la presidencia del Consejo Europeo, es decir, del grupo de líderes de la Unión Europea de Alemania. Esto es una presidencia que rota cada 6 meses y que en estos momentos pues está en el turno de Alemania, y una de las grandes metas de Alemania en su presidencia es fortalecer la posición de la Unión Europea como fuerza geopolítica. Y para eso se necesitaban acciones contundentes en relación con algunos de los grandes problemas que está enfrentando el bloque y que está enfrentando la región como un todo. Una de esas problemáticas era la situación en Bielorrusia, que como les hemos comentado varias veces, pues está en medio de una fuerte represión de protestas en contra de la reelección de Alexander Lukashenko. Y la Unión Europea logró imponer finalmente sanciones a Bielorrusia y envió, así como lo titula aquí El Tiempo, también una advertencia a Turquía. Bueno, estas sanciones a Bielorrusia en realidad no van directamente al país como tal, o no afectan tampoco a la población de Bielorrusia, pero sí afectan al entorno más cercano del presidente Alexander Lukashenko, así como lo hace también la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro, también con sanciones que van dirigidas a personas allegadas al presidente, pues así lo está haciendo aquí también en el caso de Bielorrusia. Y el otro gran aspecto a considerar es el aspecto de Turquía. Turquía, que no forma parte, como sabemos, de la Unión Europea, sí tiene un rol clave en varios de los asuntos de mayor relevancia para la región y ha estado aparentemente realizando perforaciones en mares que claman países europeos como Grecia, y por eso Grecia estaba bloqueando las iniciativas de la Unión Europea si no se enviaba esta advertencia clara a Turquía. Probablemente Grecia hubiera querido en realidad que se impusieran también sanciones contra Turquía. La Unión Europea fue muy cautelosa en no utilizar esa palabra, pero por lo menos ha enviado una advertencia de que estas actividades tienen que cesar. Y el otro aspecto importante aquí también a destacar es que, como lo titulaba aquí Yahoo Noticias, Bielorrusia, Turquía y Rusia reaccionan airadamente a sanciones y amenazas de la UE. Y es que, por supuesto, hay que recordar que, sobre todo en el caso de Bielorrusia, los vínculos con la Unión Europea no son de gran relevancia. Bielorrusia tiene mucho más interés en mantener unas buenas relaciones con Rusia, que es su principal socio comercial y un país que también culturalmente es muy allegado. Y Turquía sabe que tiene un rol clave, sobre todo en la latente crisis de refugiados. Funciona en realidad como freno de esas oleadas de migrantes que llegan o que buscan llegar a
territorio de la Unión Europea, dada su frontera con Grecia. Así que muy probablemente no vaya esto a tener mayores consecuencias. Sí implicó un aspecto importante, que es una unión de parte de la Unión Europea que tanto le cuesta normalmente conseguir un consenso. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal de noticias. Espero que les haya gustado. Como siempre, recuerden compartirlo, comentarlo y suscribirse al canal en YouTube o darle like a la página de Javier Arguedas para recibir siempre los últimos videos. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.